ese pueblo tener a un hombre que pudiera dirigir el pueblo, mirando Moisés al pueblo que la mayoría era insensato y que no quería obedecer a Dios, y muchas veces se quería volver a Egipto y viendo los dioses que adoraban en el desierto, sin beneficios de ningún dios falso, solamente con la protección de nuestro Señor en ese lugar. En esa situación Moisés clama a Dios y le dice, búscate uno, porque no lo hay, pero encontramos que sí hay personas obedientes. Y para ser obediente, tiene que ser un servidor de Dios. En Deuteronomio, que es el recuento de los libros anteriores, 31:14 dice, Yahshua dijo a Moisés, ya se acerca el día de tu muerte, llama a Josué y preséntense en la tienda del encuentro para que yo le dé mis órdenes. Fue Moisés con Josué y presentándose en la tienda del encuentro. Y encontramos que ahí Moisés quedó de siervo de Josué. Cosa difícil que muy pocos creo que podemos hacer, que el rey quede como sirviente de algo otro o que el dirigente quede como en servicio de a quien nombraron dirigente. Yo sé que muchos no lo aceptaron en ese tiempo ni ahorita. Si Dios llama a alguien a anunciar la verdad, buscan la manera de cómo sacar al hermano porque se le está rebelando contra ellos o porque Dios está con él y lo respalda. Encontramos la historia de Saúl. También, ¿por qué llamaron a David? No dice las escrituras que llamaron a David un muchacho para ver si servía. Dijo, no, he encontrado en la familia de Isaí a un hombre conforme a mi espíritu que le hará todo lo que yo le ordene. O sea que era David un adorador. ¿Quién era Josué? Un adorador o un servidor de Dios. Aunque no tenía alar entre el mundo o mucha fama entre los demás, tenía fama delante de su Señor. David, según la historia, dice que él podía vencer a un león o podía vencer cualquier fiera para defender las ovejas de su padre. ¿En qué? En el nombre de Jesús. O sea que era un hombre confiado en su Dios y obedecía a las palabras de su Dios o al mensaje que le daba su Dios. No piensen muchos que es que yo quiero tener el espíritu de David. No, no se confunda. Sí es bueno el espíritu de David, pero el espíritu de David es un espíritu de obediencia. Si quieres el espíritu de David, un espíritu de obediencia, no de sometimiento a una religión, sino de obediencia al mensaje de nuestro Rey y Salvador Jesús, que en estos tiempos se debe obtener por medio del espíritu y no por las letras. No me cansaré de decirle lo torcidas que están las escrituras para que usted se vaya al pie de la letra. La mayoría de dirección la debemos de tener de parte de nuestro Señor Jesús. No nuestras convicciones, sino sus propósitos en cada uno de nosotros. Y encontramos también varias escrituras que nos relatan que David era un hombre temeroso de Dios. En primera de Samuel 16:18, cuando Saúl era atormentado por un demonio, encontramos que hay alguien que da buena referencia de un joven. Dice, y tomó la palabra uno de los servidores y dijo, he visto un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es valeroso, buen guerrero, prudente en sus palabras, de agradable presencia, y Yahshua está con él. O sea que se daban de cuenta que Dios estaba con él. Entonces, nosotros tenemos que mirar la importancia más grande de un servidor es que Dios esté contigo. No importa que no estés en el grupo más grande. No importa que no estés yendo a un salón cultural. Sino que verdaderamente Dios esté, que el pueblo, que la gente se dé cuenta, a este hombre lo respalda su Dios.
Este hombre está a Dios, este hombre es obediente, esta dama es obediente a el Dios que tiene y mire cómo lo respalda. Porque ahorita estamos en la situación más difícil que ha llegado a muchas religiones o a muchas congregaciones o a muchas iglesias, y es que se han abandonado a Jesús por su fama, por el dinero, por la economía o por muchas cosas, se han dejado engañar, se han vendido a sí mismos y en estos tiempos se ve que no está Dios con ellos. ¿Cómo se da de cuenta alguien que no está Dios con él? Como Pablo dice, ¿cuál es el sello de un apóstol? Dice, está el sufrimiento, está el predicar a Jesús y están las obras y los milagros del Espíritu que Dios lo está respaldando. Y si no, no es apóstol. Y así lo mismo tiene una iglesia. Si no tiene el respaldo de Dios, si no se ve que Dios está con ellos con prodigios, milagros y señales, no es la iglesia de Dios, o ya abandonaron a Dios y se fueron con su propia fuerza, que la mayoría de las religiones en este tiempo lo está sufriendo. ¿Por qué? Porque se han ido a la letra, se han ido a la fama y se han ido al reconocimiento del mundo y ya han abandonado a Jesús. ¿Les parece más importante aparecer en un registro del Estado como iglesia del Estado que aparecer en el cielo como el pueblo de Dios? ¿Por qué? Porque han dejado de creer y confiar en lo invisible para confiar en lo visible. Se han olvidado que la herencia es en los cielos, que donde esté nuestra fortuna, allí también estará nuestro espíritu, y muchos están recogiendo esa economía, haciendo grandes salones culturales y buscando esclavos religiosos, pero no anunciando la salvación para que el pueblo conozca a Jesús. Entonces, por eso es importante saber que en las dos fases, la más importante es obedecerle y servirle para después recibir un recado de Dios para un servicio, para un cargo, para un ministerio o para un propósito que tiene Dios para el mundo. Dios ha puesto sus mejores hombres, sus mejores servidores al servicio de la comunidad o de un pueblo, aunque los han desechado, los han matado, los han apedrado. ¿A quién de los profetas no aborreció el pueblo de Israel? Únicamente amaron a los falsos profetas, a los profetas de Baal, a los profetas de Acera, o sea, los profetas de los demonios fueron los únicos que encontraron cabida en un reino terrenal. Los profetas de Dios únicamente encontraron cabida en el reino de los cielos. El mismo Jesús dice, ¿a cuál de los profetas ustedes no mataron? Ellos estarán conmigo. ¿Y a dónde va a aparecer el resto del pueblo? Y si miramos, el mismo Dios se presenta como hombre, se presenta como hijo en su manifestación en carne. ¿Qué hicieron con él? Lo mismo que hace con los demás. Hay que destruirlo. ¿Por qué? Porque miramos que verdaderamente Dios está con él. ¿Qué hacían con Elías? Búsquenlo para matarlo, porque verdaderamente Dios está con él. Yo no creo que hay un hombre que haga llover, que detenga la lluvia o que haga cosas, porque nosotros hombres personalmente no hacemos nada si Dios no está con nosotros. Dios usa a una persona para hacer cosas, no una persona usa a Dios para hacer cosas, que es lo que la gente cree, que queremos usar a Dios. Metámonos en ayuno, pídale a Dios que Dios le da eso. Es contrario. Dios está buscando a alguien para hacer cosas. Dios está buscando a alguien para anunciar el plan de salvación. Dios está buscando a alguien que lo dé a conocer a él, que proclame su nombre. Dios no está buscando gente para que coja fama, para que proclame una religión, para que diga cosas que no son ciertas, para que le dé fama a el libro universal o el libro católico. No. Dios está buscando gente que por medio del Espíritu anuncie un mensaje claro de salvación. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Amén. Encontramos en el Nuevo Testamento, si usted mira el libro de los Hechos, no llamaron a nadie neófito o empezando, o que no tenía una confianza en Dios, o que no cumplía, o que no le adoraba, o que no obedecía a Dios. En Hechos 1:23 dice, entonces propusieron a dos, a José llamado Bersabás y llamado también Justo, y a Matías. Encontramos que este texto es para sacar el sucesor de Judas.
y clamando a nuestro Señor Jesús, dijo, tú que conoces los espíritus de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido, para que tome a su cargo el servicio del apóstol que Judas perdió por su pecado cuando se fue al lugar que le correspondía. Le echaron la suerte y esta favoreció a Matías, quien desde aquel momento quedó agregado a los 11. O sea, llamaron a quién? A gente que ya servía. A uno lo llamaban el justo, gente que ya eran siervos de Dios. Porque a veces pensamos que Dios está buscando a quien sea. No. Hay dos puntos importantes: el conocerle, servirle, y de ahí recibir una orden para un servicio. No que lo escogió un pueblo, no es que a mí me escogió la iglesia tal y me puso en este servicio y yo no lo puedo dejar. Hay veces todos los escogidos por grupos no han sido escogidos por Dios, porque cuando no coloquemos en prioridad al Espíritu Santo, a Jesús, que es Espíritu, no vamos muy adelante. Y cuando le sigamos haciendo guerra a los que Dios respalda, mucho menos. Bendito el nombre de Jesús. Encontramos en Hechos 6, ustedes saben bien que en Hechos 6 sacaron a unos servidores. Hechos 6:5, todos estuvieron de acuerdo y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procora, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, uno de Antioquía que antes se había convertido al judaísmo. Luego los llevaron a donde estaban los apóstoles, los cuales clamaron y les impusieron las manos. Entonces encontramos a quienes llamaron. Llamaron a jóvenes o a hombres prudentes, llenos del Espíritu Santo. Y de allí empezaron el servicio. Así que si yo quiero que Dios me llame a un servicio, yo tengo que ser su siervo, porque Él usa lo que es su propiedad, lo de Él no usa lo de los demás. Te digo que puede usar lo que quiera, pero por un momento temporal o como quiera. Puede usar hasta el diablo para hacer un servicio, pero no para constituirlo su siervo y encomendarle una misión. Como hizo con estos jóvenes que encontramos que Esteban fue muerto, fue apedreado, y cómo da testimonio de la gloria de Dios. Encontramos a alguien que quería agradar a Dios, pero estaba equivocado, como Saulo de Tarso, no Pablo. Quería agradar a Dios, pero estaba equivocado. A el llamarlo, usted encuentra que lo llamó a un reconocimiento y reconoció que era el único Dios que lo ha llamado y que él estaba completamente equivocado. Dice, yo fui fariseo. ¿Y qué? Eso lo tengo por basura. Eso para mí no me sirve de nada. Ahora estoy luchando por agradar a aquel que me llamó para su honra y su gloria. Y encontramos cuánto tiempo duró Pablo prestando un servicio en obediencia a Dios para que lo llamaran a un servicio más alto, como apóstol de los gentiles. Lo llamaron casi más de 10 años después a el servicio del apóstol de los gentiles. Y en Hechos 13 usted encuentra, de Hechos 9 a Hechos 13, duró una cantidad de años. Dijo, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, eran Bernabé, Simón, al que también llamaban el Negro, Lucio de Cirene, Natanael, que se había criado junto con Herodes, el que gobernó a Galilea, y Saulo. Un día, mientras estaban celebrando el culto a Yahshua y ayunando, el Espíritu Santo dijo, sepárame a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado, para la misión al cual los he llamado. O sea que para colocar a Pablo en una misión directamente por Dios, tuvo que prestar el servicio por muchos años. Lo que hizo primero en obediencia, que le vas a abrir los ojos a los ciegos, le vas a dar a conocer que yo soy el Salvador, y salió predicando a Yahshua, que Él es el Salvador, y confirmando por las Escrituras que esa era la promesa que Dios se ha hecho, que se iba a manifestar en carne para salvar a Israel. Y estuvo sometido a muchos para llegar
a ser directamente apóstol escogido por Dios para una misión. Y así que miramos, todos los que miramos que tienen una misión era porque fueron siervos obedientes cumpliendo lo que Dios había mandado. Entonces es importante nosotros en estos tiempos tan difíciles tener en cuenta de que nosotros debemos de permanecer obedientes a Dios que es espíritu, a Jesús que es espíritu, para tener que nos llame a una misión. Porque yo sé que a muchos los está redarguyendo, llamando en el grupo que estén. Les está diciendo cuál es su nombre, cuál es su oficio, qué es lo que están haciendo malo en el grupo para que él se redarguya. Y mire, ¿sigo obedeciendo a los hombres o obedezco al Espíritu Santo? Lo voy a revivir esta historia. Una vez estaba hablando con un hermano, digo yo, y me decía, pero es que yo no veo diferencia, nosotros adoramos a Dios. Y el nombre, yo sé cuál es el nombre. Dijo, ¿pero lo predicas? Dijo, no puedo porque el libro no lo tiene. Y si lo tiene ya raro. Digo, bueno, yo te digo una cosa, ¿tú le crees más al Espíritu Santo o al libro? Digo, yo le creo al Espíritu Santo. Y le digo, bueno, vamos a una prueba. Tú cuando hablas en lenguas, ¿qué nombre pronuncias? Digo, solamente Jesús o Yeshua. ¿Cómo has escuchado lo que hablas en lengua por el Espíritu de Dios? Dijo, el mismo nombre o Yeshua. Y le digo yo, porque hay unos que hablan por el espíritu del diablo y revelan otro nombre que no es. Y le digo yo, ¿y estás predicando a Jesús o a Yeshua? Dijo, el libro no me deja. Dijo, no les estás obedeciendo al espíritu, estás obedeciendo a las letras. Y esas letras son del Imperio Romano de Sociedades Bíblicas Unidas, que las han corrompido para que la gente no conozca la verdad. Por eso Dios le toca por medio del espíritu darse a adorar a sí mismo, que Él es Yeshua o Jesús. Y Él es uno y único y no tiene dos ni tres nombres, sino uno solo. O sea, es una importancia que no debemos saber dónde estamos, qué estamos haciendo, a quién le estamos sirviendo. Si somos directamente sus siervos para estar dispuestos a prestar el servicio cuando nos diga, voy a llamar para que me dé a conocer, para que cumpla esta misión, para que haga esto otro. Y sabemos que a los que Dios los va a llamar a una misión es porque ya los está respaldando de mucho antes. Bendito el nombre de Jesús. Le voy a revelar una historia cuando yo empecé a anunciar a Jesús como único Salvador. A mí en la división de Terror me tocó una vereda donde todos eran trinitarios. Yo llegaba el domingo en la tarde o el sábado y no había nadie en las casas. Y siempre llegaba el domingo en la tarde o después de mediodía, después que terminaba el culto, nosotros me iba para allá. Y yo una vez llegué y iba en el caballo cuando vi una señora en la casa. ¿Ve? Aquella señora no fue a culto. Entonces llegué y la saludé. Todavía le pregunté, oiga, ¿y por qué no fue a culto hoy? Dijo, no, porque mi hija está enferma. Y está muy enferma y no voy a culto porque temo de que se me muera y yo esté en culto. Y dijo, ¿y por qué no la llevó al culto? No es que Dios sana, dijo, pero no he visto sanar a nadie. Dijo, pues a eso me han enviado a mí, a sanar los enfermos y a libertar a los prisioneros que tiene Satanás engañado con toda mentira. Y dice la señora, ¿y eso es cierto? Dijo, sí, si quiere déjeme dentro y clamo a mi Señor Jesús por su hija y él la sana. Yo fui y hice mi labor, fui y clamé por ella. La señora se colocó, me hizo un café que quiere, me dio comida y al ratico se levantó su hija tranquila como si no había pasado nada y ahí empezó un grupo adorando a Dios. ¿Por qué? Por las señales y milagros. Y si no hay señales y milagros, está difícil creer porque no se sabe si Dios está contigo o no está. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Así, hermanos, que les hago la referencia, Dios llama a sus servidores, Dios llama a sus fieles a encargarles un oficio o una misión. Así que portémonos fieles para que Dios nos llame a una misión. No andemos como dice, como hoy soy fiel, mañana no. Yo soy capaz de adorarle, no soy capaz de adorar. Digo con los que no pueden adorar a Dios si no van a un salón cultural. No pueden ser fieles a Dios sino únicamente los días de la costumbre de ir a un salón cultural.
Sábado y domingo, el día que haya culto, yo soy fiel, del resto no. Yo tengo que ser fiel donde quiera que esté porque yo soy su siervo. Yo no soy por donde voy ni donde estoy, sino por quien soy y a quien sirvo. Cuando yo sé a quién sirvo, yo sé cómo me presento. Y cuando yo sé quién soy, yo hago la diferencia en cualquier parte o se ve la diferencia. ¿Por qué? Porque tengo el respaldo de mi Señor. Bendito el nombre de Jesús. Así que les dejo la inquietud, hermanos, sigan fieles, sigan obedientes al Espíritu Santo para poder seguir adelante triunfantes en la carrera que llevamos y un día poder estar con Jesús. Así que tomo también la osadía, saludo a todos los hermanos que están conectados, la paz de nuestro Señor sea con todos ustedes y pidiendo siempre a nuestro Señor que les dé sabiduría y conocimiento y discernimiento entre el bien y el mal para que puedan escoger el bien y seguir amando a nuestro Señor Jesús. Bendito sea su glorioso nombre. Así que dejo hasta acá y la paz de Jesús sea con todos ustedes. Amén. Pero